Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Ricardo Cázares revisó su espejo retrovisor por última vez antes de dar vuelta en la calle de los Pinos. Su hija, Emma, estaba sentada en su asiento elevador, tarareando una canción que solo ella podía escuchar, con sus pequeños dedos envueltos alrededor del conejo de peluche al que llamaba señor Bigotes. Tenía 6 años, le faltaban los dientes frontales y estaba convencida de que los unicornios vivían en el bosque detrás de la casa de su abuelo. «Papi, ¿el abuelo Rogelio preparará panqueques?», preguntó Emma, presionando su rostro contra la ventana. «Tal vez, cariño. Usualmente lo hace los sábados». Ricardo odiaba estas entregas. Desde el divorcio hace 2 años, cada interacción con la familia de Marcela se sentía como caminar por un campo minado. Su exesposa se había mudado de nuevo con su padre después de la separación, y Ricardo había aceptado las visitas de fin de semana para mantener las cosas civiles. Por el bien de Emma, siempre por el bien de Emma. El acuerdo de custodia había sido brutal. Marcela quería la custodia total, pintando a Ricardo como un adicto al trabajo inestable que no podía proporcionar un hogar adecuado. Su padre, Rogelio Soto, había financiado a su equipo legal. 3 abogados que le habían hecho la vida imposible a Ricardo durante 8 meses. Al final, Ricardo había conseguido la custodia compartida, pero apenas. Cada 2 fines de semana, días festivos alternos, y Marcela conservaba la residencia principal. Ricardo había sido reportero de crímenes para El Universal durante 11 años antes del divorcio. Había cubierto de todo, desde violencia de pandillas hasta fraudes de cuello blanco, construyendo una reputación de tenacidad y minuciosidad. Pero las demandas del trabajo, las noches trasnochadas, los vecindarios peligrosos, el costo emocional, habían erosionado su matrimonio. Marcela lo había acusado de amar más el trabajo que a su familia. Tal vez tenía razón. Tal vez había estado persiguiendo historias cuando debería haber estado persiguiendo a su hija por el patio trasero. Después del divorcio, Ricardo había dejado El Universal. El punto de quiebre llegó cuando se perdió el 5º cumpleaños de Emma porque estaba cubriendo un doble homicidio en Tepito. Había entrado a un departamento vacío esa noche, con un pastel comprado en la tienda derritiéndose en la barra, y se dio cuenta de que se había convertido en el padre ausente que siempre había jurado que no sería. Ahora trabajaba como independiente, escribía artículos de investigación ocasionales para publicaciones en línea y pasaba sus fines de semana con Emma. El dinero era más escaso, pero podía controlar su horario. Podía estar presente. La casa de Rogelio Soto se alzaba adelante. Una extensa casa de estilo colonial con columnas blancas y un césped impecable que gritaba dinero viejo. Rogelio había hecho su fortuna en productos farmacéuticos, aunque Ricardo nunca había entendido del todo los detalles. Importación, exportación, había dicho Rogelio vagamente. Consultoría de negocios. El tipo de respuestas que dan los hombres cuando no quieren que les hagan preguntas. Ricardo se detuvo en el camino circular, la grava crujiendo bajo sus neumáticos. Algo se sintió mal de inmediato. Usualmente, Marcela estaría de pie en el porche, con los brazos cruzados, lista para reclamar a su hija con la mínima conversación posible. Hoy, el porche estaba vacío. La casa se veía oscura a pesar del sol matutino. «Papi, ¿por qué no nos bajamos?» «Solo un segundo, bichito». Entonces Ricardo lo vio. Una figura emergió de detrás de una de las columnas. Un hombre con uniforme de la policía estatal moviéndose con propósito. El comandante Donato Macías. Ricardo lo reconoció de una historia que había cubierto años atrás, una investigación de corrupción en el municipio de Tlalnepantla. Macías había sido uno de los policías limpios, uno de los pocos que testificó contra su propio departamento. El comandante caminó directamente hacia la ventana del lado del conductor de Ricardo y se agachó. Su rostro estaba curtido, a finales de sus 50 años, con el tipo de líneas duras que provenían de ver demasiado, pero sus ojos eran urgentes, casi desesperados. Ricardo bajó la ventana. «Comandante Macías, ¿qué?» «No la dejes salir del auto», susurró Macías, con la voz apenas audible. Miró hacia la casa y luego de vuelta a Ricardo. «Finge que tu motor no arranca».
Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué? No entiendo. Por favor. La voz de Macías se volvió fría, cortante. No hay tiempo para explicar. Gira la llave como si estuvieras tratando de arrancar el auto, pero no la dejes salir. ¿Me entiendes? Ricardo miró a Emma por el espejo retrovisor. Todavía estaba tarareando, ajena a todo. Todos sus instintos le gritaban que se alejara conduciendo, pero algo en la expresión de Macías lo hizo dudar. Esto no era una broma. Esto no era un error. De acuerdo, dijo Ricardo en voz baja. De acuerdo. Macías se enderezó y caminó hacia la casa, con la mano descansando sobre su arma de servicio. Ricardo giró la llave en el contacto, dejando que el motor encendiera y muriera. Lo hizo una y otra vez. Emma dejó de tararear. Papi, ¿qué le pasa al auto? No estoy seguro, cariño. Dame un minuto. A través del parabrisas, Ricardo observó a Macías subir los escalones del porche y tocar la puerta principal. No hubo respuesta. El comandante probó la manija. Estaba cerrada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza, luego habló por su radio. El teléfono de Ricardo vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Quédese en el vehículo. La ayuda viene en camino. No se acerque a la casa. ¿Qué diablos está pasando?, murmuró Ricardo. 20 minutos parecieron 20 horas. Emma se inquietó, haciendo preguntas que Ricardo no podía responder. Él seguía intentando con el encendido, seguía escaneando la casa en busca de cualquier señal de movimiento. Llegaron más patrullas, en silencio, sin sirenas. Los oficiales tomaron posiciones alrededor de la propiedad, moviéndose con precisión táctica. Luego Macías regresó a la ventana de Ricardo y su expresión había cambiado. La urgencia había desaparecido, reemplazada por algo más oscuro. Tristeza, ira, alivio. Señor Cázares, necesito que se aleje conduciendo ahora. Lleve a su hija a casa. Lo llamaré en una hora. Comandante, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Marcela? ¿Dónde está Rogelio? Macías miró hacia atrás a Emma. Luego se inclinó más cerca. Su hija nunca debió haber salido de esta casa hoy. Ahora váyase, por favor. La sangre de Ricardo se heló. Arrancó el auto. Encendió sin problema. Por supuesto que lo hizo. Y retrocedió por la entrada. Emma saludó a los oficiales de policía mientras pasaban, pensando que todo era algún tipo de juego. Ricardo mantuvo las manos firmes en el volante, pero su mente estaba acelerada. Su hija nunca debió haber salido de esta casa hoy. La hora que siguió fue una agonía. Ricardo llevó a Emma a un restaurante a 5 kilómetros de distancia, le ordenó panqueques con chispas de chocolate y la observó colorear en los manteles de papel mientras su café se enfriaba. Su teléfono finalmente sonó a las 10:47 de la mañana. Señor Cázares. Habla el comandante Macías. ¿Está en un lugar privado? Estoy con Emma. ¿Qué está pasando? ¿Puede llevarla a algún lugar seguro? ¿La casa de un amigo? ¿Sus padres? Los padres de Ricardo vivían en Cuernavaca, retirados y felizmente ajenos al caos en su vida. Pero su mejor amigo, Toño Domínguez, vivía a 20 minutos de distancia. Sí, puedo hacerlo. Hágalo ahora. Luego reúnase conmigo en la estación, ¿solo? Ricardo dejó a Emma en la casa de Toño. Le dijo que era una emergencia. Prometió que le explicaría más tarde. La esposa de Toño, Jessica, bendita sea, inmediatamente llevó a Emma a la cocina para hornear galletas. Toño llevó a Ricardo a un lado. Te ves fatal. ¿Qué ocurre? Aún no lo sé. Te llamaré. El viaje a la estación del comandante fue un borrón. A Ricardo le temblaban las manos cuando cruzó las puertas. Macías estaba esperando en una pequeña sala de conferencias junto con una mujer con un traje oscuro que se presentó como la inspectora Lorena Ríos de la Policía Estatal. Señor Cázares, por favor siéntese, dijo Ríos. Su voz era profesional pero no descortés. Ricardo se sentó.
Que alguien me diga qué diablos está pasando. ¿Dónde está mi exesposa? ¿Dónde está Rogelio Soto? Macías y Ríos intercambiaron miradas. Finalmente, Macías habló. Arrestamos a Rogelio Soto y a Marcela Cázares hace aproximadamente 40 minutos. Están siendo acusados de conspiración para cometer secuestro e intento de asesinato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Ricardo sintió que su visión se estrechaba, que su audición se volvía borrosa. ¿Qué? Rogelio Soto ha estado bajo investigación durante 6 meses, dijo Ríos, deslizando un expediente sobre la mesa. Ha estado operando una red de distribución ilegal de medicamentos recetados. Fentanilo, oxicodona, benzodiazepinas, todos desviados de proveedores farmacéuticos legítimos y vendidos a través de una red de médicos y distribuidores corruptos en 3 estados. Ricardo abrió el expediente, con las manos entumecidas, fotos, registros de vigilancia, registros financieros. Y Marcela, su exesposa, lo ha estado ayudando a lavar dinero a través de una serie de empresas fantasma. Tenemos registros que se remontan a 18 meses atrás. 18 meses. Eso fue antes de que se finalizara el divorcio. Mientras Ricardo había estado luchando por la custodia, Marcela había estado ayudando a su padre a dirigir un imperio de drogas. Pero Emma, dijo Ricardo, con la voz quebrada. ¿Por qué Emma? Macías se inclinó hacia adelante. Hace 3 semanas, recibimos un aviso de un informante. Alguien dentro de la organización de Rogelio. Nos dijeron que Rogelio estaba planeando algo que involucraba a su hija. No teníamos detalles, solo que sucedería hoy durante el intercambio de custodia. Hemos estado vigilando la casa durante las últimas 72 horas, agregó Ríos. Esta mañana, interceptamos comunicaciones entre Rogelio y un hombre llamado Braulio Herrera. Herrera es un matón, señor Cázares. Tiene antecedentes penales, asalto, robo a mano armada. Rogelio lo contrató para que pareciera un secuestro que salió mal. Iban a sacar a Emma de la casa. Matarla y deshacerse de su cuerpo para que pareciera un secuestro al azar. El mundo de Ricardo se inclinó. Agarró el borde de la mesa, luchando contra el impulso de vomitar. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Porque Emma vio algo que no debía ver. El recuerdo golpeó a Ricardo como un tren de carga. Hace 2 meses, Emma había regresado a casa de una visita de fin de semana y le había hablado sobre la sala de medicinas en el sótano del abuelo Rogelio. Se había perdido buscando el baño, había deambulado hacia una habitación llena de cajas y botellas. Rogelio la había encontrado, se había enojado y le había dicho que nunca más bajara allí. Emma había estado muy afectada durante días. Ricardo se lo había mencionado a Marcela durante una tensa llamada telefónica. Ella lo desestimó. Dijo que Emma estaba inventando cosas, que no había ninguna habitación especial. Ricardo lo había dejado pasar, enfocado en otras batallas. Lo dejé pasar, ella me lo dijo, susurró Ricardo. Me habló de la habitación y no presioné. No podía haberlo sabido, dijo Macías. Pero Rogelio sabía que Emma había visto la operación. Sabía que era joven, que hablaría, que eventualmente alguien haría las preguntas correctas. Así que decidió eliminar el riesgo. Y Marcela estuvo de acuerdo con esto. ¿Estuvo de acuerdo en matar a su propia hija? Ríos sacó otro documento. Su exesposa heredaría todo cuando Rogelio muera. Su patrimonio vale aproximadamente 690.400.000 pesos. Pero hay un fondo fiduciario establecido para Emma. 86.300.000 pesos accesibles cuando ella cumpla 18 años. Si Emma muere antes de eso, ese dinero revierte a Marcela. Creemos que eso fue parte de su motivación. El dolor de Ricardo se transformó en rabia, fría y cristalizada. ¿Dónde están ahora? En la prisión del condado. Serán procesados el lunes por la mañana. ¿Y Braulio Herrera? Lo arrestamos hace 1 hora. Estaba esperando en un almacén en Ecatepec, esperando la llamada de Rogelio. Encontramos una camioneta, cinchos de plástico, láminas de plástico. Estaba listo. Ricardo se puso de pie, con las piernas temblorosas. Necesito verla. Necesito ver a Emma.
Macías también se puso de pie. Necesitaremos una declaración formal suya, pero puede esperar hasta el lunes. Cuide de su hija, señor Cázares. Nosotros nos encargaremos del resto. Pero mientras Ricardo salía de la estación hacia el duro sol de la tarde, sabía que el comandante estaba equivocado. Ellos no se encargarían del resto. El sistema legal avanzaría. Claro, procesamientos, juicios, acuerdos de culpabilidad. Tal vez Rogelio y Marcela irían a prisión. Tal vez recibirían cadenas perpetuas. Tal vez. Pero eso no era suficiente. Ricardo había pasado 11 años documentando cómo operaban los criminales, cómo pensaban, a qué le temían. Había entrevistado a asesinos, estafadores, narcotraficantes, políticos corruptos. Conocía su mundo. Conocía sus reglas y sabía cómo destruirlos. Para cuando Ricardo recogió a Emma de la casa de Toño, ya había tomado su decisión. Emma corrió hacia él, con migajas de galleta en la cara. El señor Bigotes apretado bajo un brazo. Papi, hicimos galletas con chispas de chocolate y galletas con chispas normales. La señora Jessica dijo que podía llevar algunas a casa. Ricardo se arrodilló y la atrajo hacia sus brazos, respirando el aroma de su champú. Eso suena maravilloso, bichito. ¿Por qué había tantas patrullas de policía en la casa del abuelo? El abuelo Rogelio no se sentía bien. La policía lo estaba ayudando. Mi mami está bien. La mandíbula de Ricardo se tensó. Mami está con el abuelo. Van a estar fuera por un tiempo. Emma se apartó, estudiando su rostro con esos ojos grandes e inocentes. ¿Estás triste, papi? No, cariño. No estoy triste. Le besó la frente. Estoy feliz de tenerte. Esa noche, después de que Emma se durmió, Ricardo se sentó en la pequeña oficina de su casa y abrió su computadora portátil. El periodista de investigación en él nunca había muerto realmente. Solo había estado hibernando, esperando la historia correcta. Y esta era la historia de su vida. Comenzó con Rogelio Soto, registros públicos, archivos comerciales, escrituras de propiedad. Rogelio había construido su imperio cuidadosamente, escondiéndose detrás de negocios legítimos de consultoría farmacéutica. Pero Ricardo sabía cómo leer entre líneas. Sacó registros corporativos, cruzó miembros de las juntas directivas, mapeó la red de empresas fantasma que Ríos había mencionado. Luego pasó a Marcela. Su exesposa siempre había sido buena con los números, había trabajado como contadora antes de que naciera Emma. Ahora Ricardo veía cómo había usado esas habilidades, creando facturas falsas, manipulando libros, haciendo que el dinero sucio pareciera limpio. El rastro de papel estaba oculto, pero existía. Ricardo solo necesitaba seguirlo. Para las 3 de la mañana, tenía una lista de nombres. Asociados, distribuidores, médicos corruptos que habían estado escribiendo recetas. Algunos ya estaban en el radar de la policía, pero otros no. Ricardo reconoció a algunos miembros prominentes de la comunidad, personas que pensaban que eran intocables. No lo eran. Ricardo tomó su teléfono y llamó a un viejo contacto, un investigador privado llamado Ignacio Huerta, que le debía un favor. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz ronca respondiera. Ricardo, son las 3 de la maldita mañana. Necesito tu ayuda, Ignacio, y necesito que no hagas preguntas. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de ayuda? Del tipo que no involucra a la policía. Del tipo donde encontramos cosas que tal vez no deberían ser encontradas. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Te enviaré direcciones. Ricardo colgó y volvió a su computadora portátil. La rabia seguía allí, ardiendo en su pecho, pero ahora tenía dirección. Propósito. Rogelio y Marcela habían intentado matar a Emma para proteger su imperio y su dinero. Ahora Ricardo iba a quemar ese imperio hasta los cimientos, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que cenizas y arrepentimiento. Y se iba a asegurar de que ellos vieran cómo sucedía. La audiencia de lectura de cargos el lunes por la mañana fue un circo mediático. Rogelio Soto, consultor farmacéutico y pilar de la comunidad, arrestado por cargos de drogas.
La historia estaba en todas partes. Ricardo se sentó en la parte trasera del tribunal observando cómo Rogelio y Marcela eran llevados adentro vistiendo uniformes naranjas de prisión. Los ojos de Marcela encontraron los suyos. Y por un momento, Ricardo vio algo parpadear en su rostro. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? No importaba. Ambos se declararon inocentes. El abogado de Rogelio, un hábil abogado corporativo llamado Carlos Juárez, argumentó a favor de la fianza, citando los lazos comunitarios de Rogelio y la falta de riesgo de fuga. El fiscal contrarrestó con la gravedad de los cargos. El juez fijó la fianza en 34.520.000 pesos para cada uno. Rogelio pagó la fianza en menos de una hora. La fortuna de la familia era profunda. Marcela, sin embargo, permaneció bajo custodia. Rogelio no pagó la fianza de ella. Interesante. Ricardo siguió a Rogelio desde el tribunal, manteniendo su distancia. El anciano se subió a un Mercedes negro conducido por un hombre que Ricardo no reconoció. Ricardo tomó fotos, anotó la matrícula y se la envió por mensaje de texto a Ignacio. La respuesta llegó 20 minutos después. El conductor es Cristian Brizuela. Trabaja para Servicios de Seguridad CEL. Compañía legítima, pero hacen protección privada para clientes de alto riesgo. Rogelio había contratado seguridad personal. Inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. Durante la siguiente semana, Ricardo realizó vigilancia como si estuviera trabajando en una historia, excepto que esta vez lo que estaba en juego era personal. Documentó los movimientos de Rogelio, reuniones con su equipo legal, viajes al banco, una cena privada con dos hombres que Ignacio identificó como Santiago Montero y Héctor Olvera, ambos distribuidores en la red de Rogelio. Ricardo también comenzó a hacer llamadas. Había pasado años construyendo relaciones con fuentes en las fuerzas del orden, la atención médica y las finanzas. Ahora cobró esas relaciones, recopilando información que la policía no podía o no quería compartir. Se enteró de que la operación de Rogelio había distribuido píldoras por valor de decenas de millones en los últimos 3 años. Se enteró de los médicos que habían estado escribiendo recetas falsas, el doctor Efraín Buendía en Guadalajara, el doctor Esteban Peña en León. Se enteró de las sobredosis, las muertes, las familias destruidas, y lo documentó todo. Pero Ricardo no estaba interesado solo en ayudar a la fiscalía. Quería algo más permanente, más devastador. Quería destruir la credibilidad de Rogelio, su reputación, su legado. La prisión era una cosa. La humillación pública era otra. Ricardo se contactó con un antiguo colega de El Universal, un editor llamado Patricio Burgos, que ahora dirigía un importante sitio de noticias de investigación. Se encontraron en una cafetería en Coyoacán. Escuché sobre lo que pasó, dijo Patricio, revolviendo el azúcar en su café. Lo siento, Ricardo. Dios mío. No puedo imaginarlo. Necesito tu ayuda para publicar algo. Patricio levantó una ceja. ¿Qué tipo de algo? Un reportaje de denuncia. Todo sobre la operación de Rogelio Soto, el lavado de dinero, la red de distribución, los médicos involucrados. Tengo documentos, fotos, conversaciones grabadas. Quiero que sea público. La policía está construyendo un caso. Esto es diferente. Se trata de asegurarse de que todos sepan quién es realmente Rogelio Soto. Asegurarse de que su nombre sea veneno. Patricio lo estudió cuidadosamente. Esto es personal. Claro que es personal. Trató de asesinar a mi hija. Necesitaré verificar todo. No podemos publicar sin corroboración. Tengo corroboración. Más de la que necesitarás. Patricio asintió lentamente. De acuerdo. Envíame lo que tienes. Pero Ricardo, esto va a explotar. ¿Entiendes eso? Una vez que esto salga a la luz, no hay vuelta atrás. Bien. Ricardo pasó las siguientes 2 semanas escribiendo. No solo un artículo, sino una demolición exhaustiva. Detalló la operación farmacéutica de Rogelio, la red de médicos corruptos, las empresas fantasma, el lavado de dinero.
Incluyó entrevistas con familias de víctimas de sobredosis, expertos médicos explicando cómo funcionaba el desvío de medicamentos recetados, analistas financieros mostrando cómo Rogelio había ocultado sus ganancias, e incluyó el complot para matar a Emma. Las comunicaciones entre Rogelio y Braulio Herrera, la línea de tiempo, el motivo. Patricio publicó la serie un miércoles por la mañana, 8.000 palabras distribuidas en 3 artículos, respaldadas por cientos de documentos. La respuesta fue inmediata y devastadora. Las noticias nacionales lo retomaron en cuestión de horas. Los socios comerciales de Rogelio emitieron declaraciones distanciándose. La industria farmacéutica emitió condenas. 2 de los médicos corruptos, Buendía y Peña, fueron arrestados por la agencia antidrogas esa misma tarde. El abogado de Rogelio dio una conferencia de prensa negando todo, afirmando que el reportaje de Ricardo era parcial y vengativo. Pero la evidencia era abrumadora. Para el viernes, 3 médicos más habían sido arrestados. 2 distribuidores se habían entregado y los activos de Rogelio fueron congelados en espera de una investigación federal. Ricardo observó todo desde su departamento. Emma jugaba con bloques en la sala de estar, ajena a la tormenta de fuego que su padre había desatado. Él no sintió satisfacción, solo una fría determinación. Esto era solo el comienzo. El fin de semana trajo un visitante inesperado. El comandante Macías apareció en la puerta de Ricardo el sábado por la mañana, con una expresión indescifrable. «Señor Cázares, ¿podemos hablar?» Ricardo lo dejó entrar, comprobando primero para asegurarse de que Emma estuviera ocupada con sus dibujos animados. Se sentaron en la cocina, la gran complexión del comandante hacía que el pequeño espacio se sintiera apretado. «Vaya historia que publicó», dijo Macías. «Solo estoy informando los hechos». El fiscal federal está furioso. Usted publicó información que podría comprometer su caso. Todo lo que publiqué provino de mi propia investigación. Nada vino de fuentes policiales. Macías sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Está bailando en el filo de la navaja, Cázares. Respeto lo que está tratando de hacer, pero tiene que tener cuidado. Rogelio Soto todavía tiene recursos. Todavía tiene amigos. ¿Es una advertencia? Es un consejo de alguien que no quiere verlo a usted o a su hija heridos. Ricardo se recostó en su silla. ¿Qué más? Braulio Herrera acordó testificar contra Rogelio a cambio de una sentencia reducida. Eso cambia las cosas. El fiscal ahora tiene un camino claro para probar el cargo de conspiración. ¿Y Marcela? Sigue bajo custodia. Está tratando de llegar a un acuerdo, pero el fiscal no está interesado. Iba a dejar morir a su propia hija, Cázares. Ningún juez va a ser blando con ella. Ricardo sintió una oscura satisfacción al escuchar eso. Bien. Macías se puso de pie para irse, luego se detuvo en la puerta. Una cosa más, la seguridad de Rogelio se ha incrementado. Cristian Brizuela ya no es su única protección. Si está planeando algo más, sea inteligente al respecto. Después de que Macías se fue, Ricardo se sentó solo en la cocina, pensando. La exposición pública había sido la primera fase. Pero Rogelio seguía libre bajo fianza, seguía viviendo en su mansión, seguía protegido por dinero y abogados. El hombre que intentó matar a Emma dormía en una cama cómoda mientras Marcela, cómplice pero no la autora intelectual, estaba sentada en una celda. Eso no era justicia. Eso era solo el sistema avanzando. Ricardo necesitaba algo más. Llamó a Ignacio Huerta. Necesito vigilancia en la casa de Rogelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Quiero saber de todos los que entran y salen. Eso es mucho personal. Pagaré lo que cueste. Ricardo, ¿qué estás planeando? Solo dame la vigilancia. Ignacio guardó silencio por un momento. Sabes que no puedo estar involucrado en nada ilegal. Lo sé. Esto es solo recopilación de información. Eso es todo. De acuerdo, tendré a alguien allí para esta noche. La vigilancia reveló patrones interesantes. La mansión de Rogelio estaba de hecho bien protegida. Cristian Brizuela y otros 3 guardias de seguridad rotaban turnos, monitoreando cámaras y patrullando los terrenos.
Pero el propio Rogelio se aventuraba a salir regularmente, a pesar de los consejos de su abogado de mantener un perfil bajo, reuniones con sus socios comerciales restantes, cenas en restaurantes caros, una visita a su club de campo. El hombre era arrogante o estaba desesperado por mantener las apariencias, probablemente ambas cosas. Ricardo también notó que Rogelio visitaba a alguien regularmente, a una mujer que vivía en un departamento en la colonia Condesa. La investigación de Ignacio la identificó como Cintia Carrillo, de 34 años, ex asistente administrativa de Rogelio. Las visitas siempre duraban exactamente 90 minutos y siempre ocurrían entre las 2 y las 5 de la tarde. Ricardo sospechaba que ella era más que una ex asistente. Sospechaba que sabía cosas que podrían ser útiles. Un jueves por la tarde, Ricardo siguió a Rogelio hasta el edificio de departamentos y esperó hasta que el anciano se fue. Luego se acercó al edificio y presionó el timbre del departamento de Carrillo. Hola, su voz era cautelosa. Señorita Carrillo, mi nombre es Ricardo Cázares. Soy periodista. Me gustaría hablar con usted sobre Rogelio Soto. Una larga pausa. No tengo nada que decir. No estoy aquí para lastimarla. Solo necesito información. Dije que no tengo nada que decir. Déjeme en paz. El intercomunicador se apagó. Ricardo se quedó en la acera considerando sus opciones. Podía presionar más. Podía aparecer de nuevo. Podía hacerla sentir incómoda. Pero ese no era su estilo. Tenía que haber otra manera. Pasó esa noche investigando los antecedentes de Cintia Carrillo. Había trabajado para Rogelio durante 6 años, administraba su calendario, manejaba su correspondencia. Luego, hace 2 meses, había renunciado justo en el momento en que la investigación policial se estaba intensificando. Sin empleo nuevo desde entonces. Viviendo de sus ahorros, tal vez, o de pagos de Rogelio para mantenerla callada. Ricardo encontró sus perfiles en las redes sociales, fotos de ella en eventos de caridad con Rogelio, fotos de rostro profesionales, fotos de vacaciones. Nada particularmente revelador, pero luego notó algo. En varias fotos, llevaba un collar con un colgante distintivo, una letra C estilizada con pequeños diamantes. Caro, personal. Rogelio se lo había comprado. Ricardo estaba seguro de ello. Investigó más a fondo y encontró recibos de tarjetas de crédito. Rogelio había comprado el collar en una joyería de lujo en el centro de la Ciudad de México hace 18 meses. El precio fue de 207.120 pesos. Rogelio estaba teniendo una aventura con Cintia Carrillo. Y si Ricardo lo sabía, podía usarlo. Al día siguiente, Ricardo le envió a Cintia Carrillo un correo electrónico desde una cuenta anónima. El asunto decía, los secretos de Rogelio no la protegerán. El cuerpo del correo electrónico era simple. Usted sabe lo que hizo. Sabe lo que planeaba hacerle a mi hija. La policía se está acercando. Y cuando conecten los puntos, será acusada como cómplice. Rogelio no la protegerá. Ni siquiera pagó la fianza de su propia hija. Usted no es especial para él. Solo es otro riesgo. Pero puede protegerse a sí misma. Puede decir la verdad. Puede cooperar. Piénselo. Ricardo no firmó el correo electrónico. No necesitaba hacerlo. Cintia sabría quién lo envió. 2 días después, Ricardo recibió una respuesta de una cuenta de correo electrónico anónima diferente. Reúnase conmigo en el parque el sábado al mediodía cerca de la fuente. Venga solo. Ricardo llegó temprano, escaneando el área en busca de cualquier señal de la seguridad de Rogelio. No vio a nadie evidente, pero se mantuvo alerta. Exactamente al mediodía, Cintia Carrillo se acercó, con gafas de sol y una chamarra con capucha a pesar del día cálido. Se veía nerviosa, constantemente mirando sobre su hombro. Esto fue un error, dijo inmediatamente. No debería estar aquí. Pero lo está. Eso me dice que quiere hablar. ¿Qué quiere de mí? La verdad. ¿Qué sabe sobre la operación de Rogelio? No sé nada sobre drogas o distribución o nada de eso. Solo administraba su agenda. Pero usted sabía que algo andaba mal.
Ella apartó la mirada. Sabía que tenía reuniones con personas que parecían extrañas. Hombres que no parecían socios de negocios. Sabía que mantenía una habitación en el sótano a la que no se me permitía entrar. Sabía que estaba ganando mucho dinero de fuentes que no entendía. Y no hizo preguntas. Me pagaba bien para que no hiciera preguntas. Ricardo suavizó su tono. ¿Cynthia? Rogelio intentó matar a mi hija. Tiene 6 años. Es inocente y él iba a hacer que la asesinaran para proteger su negocio. Usted entiende eso, ¿verdad? El rostro de Cynthia se desmoronó. No sabía nada de eso. Le juro que no lo sabía. Pero sospechaba que era capaz de hacerlo. Ella asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. No es un buen hombre. Pensé que podría cambiarlo o que no importaba o no lo sé. Fui estúpida. Ayúdeme. Cuéntele a la policía lo que sabe. Testificar en su contra. Él me destruirá. Sabe cosas sobre mí, cosas que he hecho por él. Irregularidades financieras, documentos falsificados. Si testifico, se asegurará de que yo también caiga. Ricardo sacó su teléfono y le mostró la foto del collar. Él le compró esto. Ha estado teniendo una aventura con usted durante al menos 18 meses, probablemente más. Su esposa murió hace 3 años, por lo que técnicamente no es adulterio, pero muestra un patrón. La ha manipulado, le ha pagado por su silencio, la ha usado. Usted no le debe nada. Cynthia miró fijamente la foto y su expresión se endureció. ¿Qué quiere que haga? Quiero que se reúna con la inspectora Lorena Ríos de la Policía Estatal. Cuéntele todo. Las reuniones de Rogelio, sus asociados, la habitación en el sótano, todo lo que recuerde. A cambio, me aseguraré de que el fiscal sepa que usted cooperó. Serán más blandos con usted. ¿Y si Rogelio se entera? Lo sabrá. Pero para entonces estará bajo protección policial y él tendrá problemas más grandes. Cynthia se secó los ojos y respiró hondo. De acuerdo, programe la reunión. Ricardo llamó a la inspectora Ríos esa noche. Ella acordó reunirse con Cynthia el lunes por la mañana, ofreciéndole inmunidad total por cualquier delito menor a cambio de su testimonio. Para el martes, Cynthia Carrillo había proporcionado una declaración detallada, 70 páginas de nombres, fechas, ubicaciones y transacciones. El fiscal federal la llamó la pieza faltante. El abogado de Rogelio trató de desacreditarla, alegando que era una amante despechada que buscaba venganza. Pero su testimonio fue corroborado por documentos, imágenes de vigilancia y otros testigos. Los muros se estaban cerrando y Ricardo aún no había terminado. Había guardado la pieza final para el final. La que lastimaría a Rogelio más que la prisión, más que la exposición pública, más que perder su fortuna. Iba a atacar el legado de Rogelio, lo que más le importaba al anciano. Rogelio Soto siempre se había creído un filántropo. A lo largo de los años, había donado millones a hospitales, universidades y fundaciones de investigación médica. Su nombre estaba en edificios, programas de becas y placas. Había cultivado una imagen de benevolencia, de un hombre que había construido una fortuna y luego le había devuelto algo a la comunidad. Pero todo ese dinero había provenido de la distribución de drogas, de píldoras que habían matado a personas, destruido familias y arruinado vidas. Ricardo se iba a asegurar de que todas las instituciones que hubieran aceptado el dinero de Rogelio supieran la verdad. Comenzó con la Universidad Panamericana, donde Rogelio había donado un fondo para una cátedra de investigación farmacéutica. Ricardo envió una carta detallada al rector de la universidad con copias de toda la evidencia de su investigación. Explicó que la donación de Soto, valorada en 172.600.000 pesos, había sido financiada mediante el tráfico ilegal de drogas. Sugirió que la universidad tal vez querría cambiar el nombre del puesto o devolver la donación. Luego hizo lo mismo con el Centro Médico Nacional, donde Rogelio había financiado un pabellón de cáncer pediátrico. La ironía no pasó desapercibida para Ricardo. Rogelio había usado dinero de la venta de drogas para construir un pabellón para niños enfermos y luego había intentado matar a una niña sana para proteger ese dinero. Se contactó con el Museo Nacional de Arte, donde Rogelio era miembro de la Junta.
Se contactó con el bosque de Chapultepec, donde Rogelio había financiado la renovación de un jardín. Se contactó con cada organización benéfica, cada fundación, cada institución que alguna vez hubiera tomado el dinero de Rogelio Soto. Y a todos les dijo lo mismo. Este dinero está manchado. Este hombre intentó asesinar a su propia nieta. Su asociación con él es un riesgo. La respuesta fue rápida. En una semana, 3 universidades anunciaron que cambiarían el nombre de las dotaciones y lanzarían revisiones de donaciones pasadas. El museo le pidió a Rogelio que renunciara a la junta directiva. 2 organizaciones benéficas anunciaron que devolverían las donaciones y quitarían el nombre de Rogelio de sus edificios. El Universal, el antiguo periódico de Ricardo, publicó una historia sobre filántropos con dinero sucio en la que presentaba a Rogelio como el ejemplo principal. El legado de Rogelio estaba siendo borrado en tiempo real. Pero a Ricardo le quedaba una carta más por jugar y esta era personal. A través de su vigilancia, Ricardo había aprendido que Rogelio visitaba la tumba de su difunta esposa todos los domingos por la mañana en el Panteón francés. Era el único momento en que el anciano estaba solo, donde dejaba caer la fachada y mostraba emoción genuina. Ricardo había visto las imágenes de vigilancia. Rogelio arrodillado frente a la tumba, con los hombros temblando y la cabeza gacha. La esposa de Rogelio, Margarita Soto, había muerto de cáncer hace 3 años. Según todos los informes, había sido una buena mujer, ajena a las actividades delictivas de su esposo. Emma había sido demasiado joven para recordar a su abuela, pero Ricardo había conocido a Margarita unas cuantas veces durante su matrimonio. Había sido amable, gentil, el tipo de persona que te hacía sentir bienvenido en su hogar. Ricardo se preguntó qué pensaría Margarita si supiera en qué se había convertido su marido, lo que había intentado hacerle a su nieta. Un domingo por la mañana, Ricardo llegó al Panteón francés a las 7 de la mañana, 2 horas antes de la visita habitual de Rogelio. Caminó hasta la tumba de Margarita, una lápida sencilla con su nombre, fechas y una inscripción, amada esposa y madre. Ricardo se sentó en una banca cercana y esperó. Rogelio llegó a las 9:15, conducido por Cristian Brizuela. El guardia de seguridad se quedó con el auto mientras Rogelio caminaba hacia la tumba llevando flores frescas. El anciano se arrodilló, colocó las flores con cuidado y comenzó a hablar en voz baja. Ricardo se acercó en silencio. «Hola, Rogelio». La cabeza de Rogelio se levantó de golpe y su rostro palideció. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Quería hablar contigo a solas». Rogelio se puso de pie, con los ojos clavados hacia el auto. Cristian Brizuela estaba observando, pero no se movió. Ricardo se había posicionado de tal manera que desde el auto, parecía una conversación normal. «Has destruido todo», dijo Rogelio, con la voz temblando de rabia. «Mi reputación, mis negocios, mi legado». «¿Estás satisfecho?» «Ni un poco». Emma habría estado bien atendida. Me habría asegurado de que ibas a matarla. No reescribas la historia ahora. La fachada de Rogelio se agrietó. Ella vio cosas que no debió haber visto. Era un riesgo. En los negocios, eliminas los riesgos. Es una niña de 6 años. ¿Tu nieta? Es tu hija. Tiene tu terquedad, tu incapacidad para dejar pasar las cosas. Justo como lo estás demostrando ahora. Ricardo dio un paso más cerca. Quiero que sepas algo, Rogelio. Cuando vayas a prisión, y vas a ir a prisión, me aseguraré de que Emma olvide que exististe. Me aseguraré de que crezca sin saber que su abuelo era un monstruo. Morirás solo en una celda y nadie te recordará excepto como un cuento con moraleja. El rostro de Rogelio se contorsionó de furia. Tú, fariseo. Y una cosa más. Voy a visitar la tumba de Margarita con regularidad. Traeré a Emma aquí y le contaré historias sobre su abuela. Historias buenas, historias verdaderas. Emma conocerá a Margarita como una mujer amorosa. Pero tú serás borrado como si nunca hubieras existido. Rogelio se abalanzó hacia adelante, con las manos tratando de alcanzar la garganta de Ricardo. Pero Ricardo era más joven, más rápido y estaba listo. Dio un paso a un lado, dejando que el impulso de Rogelio lo llevara hacia adelante. El anciano tropezó,
casi se cae, y para cuando recuperó el equilibrio, Cristian Brizuela estaba corriendo por el césped. Nos vamos, dijo Ricardo con calma, retrocediendo. Pero recuerda lo que dije, Rogelio. Ya estás muerto. Solo que aún no lo sabes. El juicio comenzó en septiembre, 4 meses después del arresto. La Fiscalía había construido un caso abrumador, el testimonio de Braulio Herrera, registros financieros, imágenes de vigilancia y el relato detallado de Cintia Carrillo sobre la operación de Rogelio. El jurado deliberó durante menos de 6 horas. Culpable de todos los cargos. Rogelio Soto fue condenado a 35 años en una prisión federal. A los 72 años de edad, era efectivamente una cadena perpetua. Marcela recibió 20 años por conspiración y lavado de dinero. Braulio Herrera recibió 12 años por su papel en la conspiración, una reducción de la cadena perpetua gracias a su cooperación. Los médicos corruptos fueron sentenciados por separado. El doctor Buendía recibió 15 años. El doctor Peña recibió 18. Los distribuidores, Santiago Montero y Héctor Olvera, ambos recibieron sentencias similares. Ricardo se sentó en la sala del tribunal y observó cómo se los llevaban a todos esposados. No sintió alegría, ni triunfo, solo un alivio vacío de que se había terminado. Casi terminado. Un mes después de la sentencia, Ricardo recibió una carta de Marcela. Había sido enviada a través de su abogado. Debatió si tirarla sin abrirla, pero la curiosidad pudo más que él. Ricardo, no espero que me perdones. Ni siquiera espero que leas esto. Pero necesito decir algunas cosas. Fui débil. Fui codiciosa. Me convencí de que el negocio de mi padre era solo un negocio. Que las personas que compraban las píldoras sabían lo que estaban haciendo. Que no era nuestra responsabilidad. Me convencí de que asegurar el futuro de Emma. Incluso si significaba hacer algo horrible. Estaba justificado. Estaba equivocada. Tan completa e irremediablemente equivocada. Mi padre destruyó todo. Destruyó nuestro matrimonio. Destruyó a nuestra familia. Destruyó vidas de las que nunca sabré. Y yo lo ayudé. Pasaré el resto de mi vida en prisión sabiendo que casi dejé que él matara a nuestra hija. Emma está mejor sin mí. Lo sé. Por favor. No le hables de mí. No a menos que ella pregunte. Deja que crezca pensando que su madre murió o desapareció o cualquier cosa menos la verdad. Se merece algo mejor que saber que su madre era un monstruo. Lo siento, no es suficiente. Nada de lo que pueda decir es suficiente. Pero lo siento de todos modos. ¿Marcela? Ricardo dobló la carta y la guardó en un cajón. La guardaría. Tal vez algún día, cuando Emma fuera mayor, cuando tuviera preguntas, se la mostraría. Dejaría que ella emitiera sus propios juicios. Pero no ahora. Ahora, Emma era una niña feliz a la que le encantaba su conejo de peluche, creía en los unicornios y no necesitaba saber sobre la oscuridad que casi la había consumido. La vida volvió gradualmente a algo parecido a la normalidad. Ricardo continuó trabajando como independiente, escribió otra importante pieza de investigación sobre la corrupción en la industria farmacéutica que le valió el Premio Nacional de Periodismo. Toño y Jessica Domínguez se convirtieron en los padrinos no oficiales de Emma, y su hija se hizo amiga de Emma en la escuela. El comandante Macías se comunicaba de vez en cuando, siempre con la excusa de dar seguimiento al caso, pero en realidad solo se aseguraba de que Ricardo y Emma estuvieran bien. Y Ricardo visitaba la tumba de Margarita una vez al mes, usualmente solo, pero a veces con Emma. Le hablaba de su abuela, de lo amable que había sido Margarita, de cómo había sido voluntaria en refugios de animales, de cómo preparaba el mejor pastel de manzana. Emma escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo estas historias de una mujer a la que nunca había conocido realmente. En una de estas visitas, Emma le hizo la pregunta que Ricardo había estado temiendo. «Papi, ¿dónde está el abuelo Rogelio?» Estaban de pie junto a la tumba. Emma sostenía un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido del campo detrás de su departamento. Ricardo se arrodilló junto a ella. El abuelo Rogelio tuvo que irse, bichito. Tomó algunas malas decisiones y ahora está en otro lugar. Va a volver. No,
No va a volver. Emma pensó en esto con su pequeña cara seria. Hizo algo muy malo. Ricardo eligió sus palabras cuidadosamente. Sí, lastimó a la gente. Te iba a lastimar a ti. ¿Por qué? Porque a veces los adultos toman decisiones terribles. Porque a veces la gente elige el dinero y el poder por encima de las personas que se supone que deben amar. Emma miró las flores en su mano y luego las colocó con cuidado en la base de la lápida de Margarita. Me alegro de que se haya ido entonces. Yo también, cariño. Yo también. Se quedaron allí un rato. El viento de septiembre susurrando entre los árboles del cementerio. Ricardo pensó en el año pasado, el terror, la rabia, el desmantelamiento sistemático del imperio de Rogelio Soto. Pensó en los artículos que había escrito, el testimonio que había dado, las llamadas telefónicas, las reuniones y las noches de desvelo investigando. Pensó en la justicia y la venganza, y en si realmente había alguna diferencia entre las dos. Al final, no importaba. Emma estaba a salvo. Las personas que intentaron hacerle daño estaban en prisión. El mundo sabía la verdad sobre Rogelio Soto. Eso era suficiente. Mientras caminaba de regreso al auto, Emma deslizó su pequeña mano en la de Ricardo. ¿Papi? Sí, bichito. Te amo. Ricardo le apretó la mano suavemente y una sonrisa genuina cruzó su rostro por primera vez en lo que parecía una eternidad. Yo también te amo. Y lo decía en serio. Emma era su mundo. Su razón para luchar. Su razón para sobrevivir, su razón para todo. Rogelio y Marcela habían intentado quitarle eso, habían intentado reducir a su hija a una víctima en su imperio criminal, pero habían fracasado. Ricardo Cázares había sido reportero de crímenes durante 11 años. Había cubierto asesinatos, traiciones y crueldad humana en todas sus formas. Había creído haber visto lo peor de la humanidad, pero nada lo había preparado para el momento en que se dio cuenta de que su propia familia quería a su hija muerta. Ese momento lo había cambiado. Le había quitado su objetividad, su distancia profesional, su creencia de que el sistema siempre funcionaría. Pero también había revelado algo más. Una capacidad para una determinación enfocada, para el pensamiento estratégico, para acabar con los monstruos en formas que el sistema legal nunca podría. Rogelio Soto pasaría el resto de su vida en prisión, con su reputación destruida y su legado borrado. Todas las instituciones que alguna vez lo habían honrado, ahora lo condenaban. Cada socio de negocios se había distanciado. Su nombre se había convertido en sinónimo de corrupción y avaricia. Y Marcela pasaría las siguientes 2 décadas tras las rejas, viviendo con el conocimiento de que había traicionado a su propia hija por dinero. Sin acuerdos de culpabilidad, sin libertad condicional anticipada, sin redención. Los médicos corruptos que habían habilitado el imperio de Rogelio habían perdido sus licencias y su libertad. Los distribuidores que se habían beneficiado de la adicción estaban dispersos por varias prisiones federales. Braulio Herrera, el matón que había estado listo para asesinar a una niña de 6 años, estaba encerrado donde nunca más podría lastimar a nadie. Ricardo los había desmantelado a todos pieza por pieza usando las herramientas de su oficio, investigación, indagación, exposición en los medios y filtraciones estratégicas. Había vuelto los propios sistemas de ellos en su contra, había utilizado la codicia y la arrogancia que tenían como armas. Y lo había hecho todo mientras el sistema legal avanzaba, asegurándose de que su venganza y la justicia se movieran en paralelo. Había sido agotador. Lo había consumido, pero había sido necesario. Mientras Ricardo conducía a Emma a casa esa noche, escuchándola parlotear sobre la escuela, sus amigos y un libro de unicornios que estaba leyendo, sintió algo que no había sentido en meses. ¿Paz? No una paz completa. El trauma de lo que casi había sucedido nunca se desvanecería del todo, pero era suficiente paz para seguir adelante, construir una vida y ser el padre que Emma necesitaba. Había ganado, no por las sentencias de prisión ni por la cobertura de las noticias ni por la humillación pública de sus enemigos. Había ganado porque Emma seguía viva, seguía siendo inocente, seguía siendo su hija. Estaba a salvo, era amada y libre para ser una niña. Esa era la única victoria que importaba. Y en cuanto a Rogelio Soto, pudriéndose en una celda de prisión federal, despojado de su fortuna y su legado,
sabiendo que lo había perdido todo mientras la nieta a la que intentó matar prosperaba, eso era solo una bonificación. Ricardo Cázares había sido un reportero que documentaba las historias de otras personas. Ahora había vivido una propia, una historia de traición y venganza, de justicia y determinación. No era la historia que él hubiera querido, pero era la historia que necesitaba. Lo había puesto a prueba, lo había quebrado y, en última instancia, lo había hecho más fuerte. Y al final, protegió a la única persona que más importaba. Emma estaba a salvo. Emma era feliz, y eso era suficiente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en la pantalla y nos vemos.